Hay algo desgarrador en darte cuenta de que las personas más cercanas a ti son completos extraños cuando realmente importa. No solo distantes, no solo ensimismados. Quiero decir, completamente indiferentes a si estás vivo, inconsciente o en necesidad. Eso fue lo que más me golpeó. No la cirugía, no la recuperación, el silencio de las personas que se suponía que debían preocuparse. Mi nombre es Mariana. Tengo 35 años, soy madre de 2 hijos y vivo en Sevilla. Siempre he sido la persona en la que se podía depender. Pagué la matrícula de mi hermana Claudia cuando estaba a punto de abandonar la escuela de posgrado. Les di dinero a mis padres para una nueva caldera el invierno pasado. Ayudé a mi hermano menor a salir de las deudas de tarjeta de crédito 2 veces. Nadie tuvo que suplicarme. Lo hice simplemente porque creo que eso es lo que significa la familia. Das un paso adelante. Así que, cuando fui al hospital por un malestar fuerte y me recomendaron un tratamiento inmediato, ni siquiera estaba pensando en mí. Mi mente fue directamente hacia Mateo y Sofía. Ellos tienen 10 y 6 años. Nadie más estaba en casa. Su padre no ha estado presente durante años. Desde mi cama de hospital, aún conectada a fluidos y monitores, envié un mensaje al chat familiar. Por favor, solo necesito que alguien se quede con los niños un par de días. No lloré ni supliqué. Pensé que eso sería suficiente. Estaba equivocada. Mi hermana fue la primera en responder, no con una palabra, sino con una foto. Un boomerang de ella en una bodega girando con un vestido floreado con una copa de rosado. El pie de foto decía, la semana comienza ahora. Nada más, ninguna llamada, ningún seguimiento. Mis padres leyeron el mensaje. Pude ver que lo habían visto, pero no respondieron. Nada. Como si no les hubiera dicho que su hija iba a ser operada y que sus nietos estaban solos en casa. Me quedé ahí durante horas esperando algo, lo que fuera, pero nunca llegó. Después del tratamiento estaba débil y sola, apenas con fuerzas para revisar mi teléfono y vi las llamadas perdidas, no de mi familia, sino de mi vecina, la señora Ramírez. Su buzón de voz decía que había encontrado a Mateo en el pasillo preguntando si tenía leche. Así fue como supe que entendí que mis hijos habían pasado demasiado tiempo solos hasta que una vecina intervino. Ni siquiera pude procesarlo al principio, solo me quedé mirando la pared. Así fue como supe que entendí que mis hijos habían pasado demasiado tiempo solos hasta que una vecina intervino. Ni siquiera pude procesarlo al principio, solo me quedé mirando la pared. La señora Ramírez había llamado a la escuela y luego a servicios. Elena, mi prima, se enteró y dejó todo. Ella y su esposo Andrés condujeron directamente desde Valencia, trajeron comida, ropa y se quedaron con los niños. No hicieron preguntas, no dudaron, simplemente aparecieron. Elena me escribió que Sofía se refugiaba entre sus cosas para dormir y Mateo intentaba arreglárselas solo con la comida. Andrés se encargó de sus almuerzos y los llevó caminando a la escuela. Elena ayudó a Sofía con su tarea y le trenzó el cabello. Yo no se los había pedido, simplemente lo hicieron. Mientras tanto, Claudia estaba publicando selfies sosteniendo copas de vino enormes con etiquetas como almohadilla bendecida y almohadilla tiempo en familia. Mi madre le dio me gusta a cada publicación. Ni una sola persona de mi familia inmediata preguntó cómo estaban los niños. Ni siquiera reconocieron el mensaje. Me quedé en el hospital 3 semanas más. La recuperación tomó tiempo y estaba muy limitada, sin energía para nada más la mayor parte del tiempo. Elena y Andrés mantenían todo funcionando en casa. No sabía qué habría hecho sin ellos. Y la verdad es que no quería pensarlo. Entonces, una mañana, desperté, miré mi teléfono y lo vi. 68 llamadas perdidas de mi madre y un mensaje pidiendo una gran cantidad de dinero. La nota solo decía, urgente. Ningún mensaje sobre mí. Ninguna pregunta sobre los niños, solo eso. Y en ese momento algo se rompió en mí. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente acabada. Hay algo humillante en despertar en una cama de hospital, aún nublada por los analgésicos. Y ver 68 llamadas perdidas de tu madre. No porque estuviera preocupada por ti, sino porque quería dinero. Ni un solo mensaje preguntó si estaba viva. Ni uno preguntó por Mateo o Sofía. Solo una solicitud en Bizum por 2.600 euros con la palabra urgente. No respondí. Solo me quedé mirando la pantalla,
con el corazón acelerado como si estuviera viendo algo que no debía ver. Pero todo estaba ahí, en blanco y negro. Yo no era más que una billetera para ellos. Ella llamó de nuevo esa tarde. Contesté y sin siquiera preguntarme cómo estaba, comenzó con el tema. Dijo que el coche de mi hermano se había averiado, que no podía llegar a clase ni a su trabajo. Dijo que si yo me preocupaba por mi familia, ayudaría. Esperé. Esperé a que reconociera que ni siquiera había respondido cuando supliqué que alguien se quedara con mis hijos. Esperé a que preguntara por la cirugía. Nada llegó. Solo más sobre cómo yo era su última esperanza. Le dije que no. Directamente. Sin disculpas, sin explicaciones, solo la palabra. Ella no lo tomó bien. Dijo que me estaba volviendo fría, egoísta, dijo que el dinero se me había subido a la cabeza. Eso era irónico considerando que yo había pagado su hipoteca apenas 3 años atrás cuando se estaban ahogando en recargos y fingiendo que todo estaba bien. Colgó antes de que pudiera decir algo más. Ni 24 horas después, Claudia me escribió por Instagram. Ni siquiera un, oye, ¿cómo estás? Solo una pregunta sobre si aún planeaba enviar dinero para el viaje de cumpleaños de su novio. No respondí. Ella insistió con un comentario debajo de una de mis publicaciones antiguas. Algunas personas olvidan de dónde vienen. Como si yo no hubiera estado a punto de morir. Luego me escribió mi padre. Fue un texto largo, divagante, pasivo-agresivo. Mencionó cada favor que supuestamente me habían hecho, real o imaginado. Me dijo que estaba abandonando a la familia. Lo terminó con una captura de pantalla de un donadora que había creado para reparaciones en la casa y sugirió que contribuyera como antes. Yo todavía estaba con antibióticos. Mi incisión aún estaba sanando y yo tenía que aguantar reproches como si fuera mi trabajo de tiempo completo. La única persona que parecía entenderlo era Elena. La llamé más tarde esa noche. Ni siquiera tuve que explicarle todo. Ella ya lo sabía. Me dijo que Andrés había tomado tiempo libre del trabajo para quedarse con los niños y que estaba ayudando a Mateo a ponerse al día con la tarea. Sofía había dejado de tener pesadillas una vez que se dio cuenta de que no se irían a ningún lado. Le conté a Elena sobre las llamadas, el dinero, la presión. Y todo lo que dijo fue, quizás es hora de que aprendan cómo se ve la vida sin que tú los cargues. Esa frase me golpeó fuerte porque sabía que tenía razón. Cuando finalmente regresé del hospital, la casa estaba más limpia que cuando la dejé. Los niños estaban tranquilos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me respaldaba, pero también sabía que tenía trabajo por hacer. Con los años, mi nombre había terminado en casi todo. Planes familiares de teléfono, cuentas de ahorro conjuntas, una tarjeta de crédito de respaldo que mi hermana de alguna manera nunca dejó de usar. Yo era la que pagaba el seguro de la casa de mis padres. La bodega con todas sus cosas estaba a mi nombre. Estaban tan acostumbrados al flujo de dinero que ni siquiera fingían estar agradecidos. Lo trataban como un hecho. Empecé a deshacerlo todo. Primero, me retiré de la cuenta de ahorros compartida. Luego cancelé la tarjeta que Claudia usaba para emergencias que de alguna manera siempre se cargaba con pedidos de Amazon. Llamé a la compañía de servicios y transferí las facturas de la casa de mis padres de nuevo a sus nombres. Dejé de pagar la matrícula de mi hermano. Le dije claramente que era hora de que resolviera las cosas por sí mismo. Y no hice un discurso. No di explicaciones. Simplemente corté los lazos uno por uno. La reacción fue inmediata. Claudia publicó una de esas frases amargas y vagas en Facebook. Algo sobre la traición y el dolor de ser utilizado. Mi madre envió un mensaje masivo al chat familiar, haciéndolo sonar como si yo los estuviera castigando por no reaccionar lo suficientemente rápido. Mi padre envió otro mensaje cargado de culpa y volvió a vincular el donadora, como si lo hubiera pasado por alto la primera vez. Pero esta vez, nada de eso funcionó. No cedí. No respondí. No estaba solo protegiendo mi cuenta bancaria. Estaba protegiendo a mis hijos, a mí misma, a mi cordura. Y sin mí manteniéndolo todo unido, las grietas comenzaron a mostrarse rápidamente. No esperaba que se derrumbaran tan pronto. Solo había pasado una semana desde que corté las cuentas. No más pagos de matrícula, ninguna tarjeta de crédito de respaldo, ninguna factura de servicios cubierta. Pensé que intentarían reagruparse en silencio.
en cambio, implosionaron públicamente. Claudia fue la primera en hacerlo en voz alta. Compartió una foto dramática insinuando traición y dolor, buscando apoyo en redes. El pie de foto decía algo como: algunas heridas cortan más profundo cuando vienen de personas que se supone que deben amarte. La familia no siempre es de sangre. Los comentarios comenzaron a llegar en masa. Amigos que no había visto en años me etiquetaban y me enviaban mensajes preguntando qué estaba pasando. Yo no dije ni una palabra. Observaba cómo su perfil se desmoronaba. Una mezcla extraña de crisis emocionales y asociaciones con marcas. Un día lloraba por una traición. Al siguiente hacía una publicación patrocinada para un kit de blanqueamiento dental. Todo era una actuación y estaba funcionando. La gente lo estaba creyendo. Mi madre tomó un camino distinto. Empezó a llamar a parientes, primos, tías, personas que solo veíamos en bodas, diciéndoles que yo había abandonado a la familia, que dejé que los niños pasaran hambre para darnos una lección, que estaba acumulando dinero que ni siquiera necesitaba. Pintó esta imagen de mí como una persona fría y amargada tratando de castigar a todos porque no vinieron cuando tuve un procedimiento menor. Elena fue la primera en escucharlo. La gente comenzó a llamarla confundida. Una de nuestras tías se puso en contacto y dijo que estaba preocupada por mí, que había escuchado que yo estaba inestable, que había cortado a toda la familia en un ataque de ira. Ni siquiera intenté corregirlo. Simplemente le dije a Elena: déjalos hablar. Ya había terminado de gestionar la comodidad de los demás. Pero entonces las cosas escalaron. El novio de Claudia se presentó en mi casa para presionarme sobre viejos compromisos financieros. Le pedí con firmeza que se fuera y que no volviera a presionarme. Me dijo que mi hermana iba a arreglar esto y se marchó. Le escribí de inmediato a Claudia. Ella no lo negó. Simplemente dijo: te advertí que habría consecuencias. Esa misma noche, mi madre envió otra solicitud en Bizum. Esta vez por 1.100 euros, etiquetada como medicación urgente para papá. Mi padre me llamó después y, cuando no contesté, dejó un mensaje de voz diciendo que yo estaba destrozando a la familia. Pero la verdad es que la familia nunca estuvo entera. Solo lo parecía porque yo seguía parchándola. Lo que ninguno de ellos esperaba era que yo ya no estaba sola. Elena y Andrés me respaldaban. La señora Ramírez había presentado una queja formal ante Servicios de Protección de Menores sobre cómo mis hijos habían quedado sin cuidado, y ellos se pusieron en contacto conmigo para hacer un seguimiento. No porque yo estuviera en problemas, sino porque ella había dejado claro que el problema había sido la negligencia de mi familia. Servicios de Protección de Menores cerró el asunto en unos días después de confirmar que todo estaba estable, pero quedó un rastro documental y yo guardé todos los recibos, capturas de pantalla, mensajes, buzones de voz, fotos, incluso el chat grupal antiguo donde me ignoraron mientras suplicaba que alguien se quedara con Mateo y Sofía. Todo se fue acumulando lentamente, un evento tras otro, y yo sabía que se acercaba el momento de dejar de quedarme callada. Solía pensar que si me mantenía en silencio el tiempo suficiente, las cosas se calmarían. Que si ignoraba el ruido, los reproches disfrazados de culpa, las acusaciones susurradas, se apagarían por sí solas. Pero entonces llamó la escuela de Mateo. Era su consejera. Me dijo que estaban un poco preocupados después de una tarea en clase. A los niños se les había pedido que dibujaran a sus familias. El dibujo de Mateo mostraba a Elena, Andrés, Sofía y a él mismo. Nadie más, ni siquiera yo. Cuando le preguntaron dónde estaba yo en la imagen, simplemente dijo: mamá estaba enferma. Elena y Andrés nos cuidaron. Me quedé ahí sosteniendo el teléfono, incapaz de moverme. Mi hijo no había dibujado a sus abuelos, a su tía, ni a su tío. Las personas que afirmaban amarlo más ni siquiera estaban en la imagen, y entendí por qué. No habían estado ahí cuando realmente importaba. Entonces la consejera dijo algo más. Había habido llamadas telefónicas anónimas a la escuela, mensajes malintencionados insinuando que yo no estaba a la altura como madre, que alguien debía investigarlo. Ella me dijo que el número era privado, pero la escuela había rastreado su origen a un código de área de Andalucía. El condominio de mis padres en Andalucía. Ese fue el último hilo. Ni siquiera dudé. Esa noche, lo escribí todo. Una publicación completa y detallada. No usé nombres. No tenía que hacerlo. Puse las fechas, la cirugía, los mensajes ignorados, las llamadas perdidas, la solicitud en Bizum, la presión, la campaña de difamación.
Adjunté capturas de pantalla de mensajes, el chat grupal donde leyeron mi súplica y permanecieron en silencio. La solicitud por 2.600 euros mientras yo estaba con analgésicos en una cama de hospital. Lo publiqué en Facebook, donde cada tía, primo, cuñado, amigo de la iglesia y compañero de secundaria podía verlo, y explotó. Los comentarios comenzaron en minutos. Al principio eran personas diciendo que lo sentían. Luego comenzó a salir la verdad. Familia lejana, viejos amigos, vecinos, personas que apenas recordaba empezaron a escribirme con sus propias historias, cosas de las que yo no tenía idea. Una mujer, una niñera antigua de cuando yo tenía 12 años, dijo que una vez sorprendió a mi madre amenazando con cortar el contacto con la familia de Elena a menos que empezaran a aportar más. Otro primo me contó que había sido presionado para firmar como Sofía un préstamo de mi hermano años atrás y que todavía lo estaba pagando. Pero lo que realmente lo cambió todo fue un mensaje que recibí tarde esa noche. Era del exnovio de Claudia, un chico con el que salió en la escuela de posgrado. Nos habíamos visto una vez brevemente hacía años. Me dijo que lo que yo estaba viviendo no era nuevo, ni siquiera para Claudia. Dijo que cuando aún estaban juntos, Claudia había fingido una emergencia médica. Les dijo a sus profesores y amigos que su apéndice había reventado, me contaron que en ella pasado había inventado una emergencia para recibir donaciones, y nunca fue real, nunca se sometió a ninguna cirugía. Se gastó el dinero en unas vacaciones en Cancún. Tenía pruebas, correos electrónicos, capturas de pantalla, incluso los boletos de avión. Ella le dijo a todos que se estaba recuperando tranquilamente en la casa de una amiga mientras en realidad estaba bebiendo cócteles en la playa. No podía creerlo, pero al mismo tiempo, sí podía. Encajaba. Él me ofreció enviarme todo, no por venganza. Dijo que no quería seguir siendo parte de la mentira. Y entonces vino el giro inesperado que nunca vi venir. Recibí una llamada de mi abuela, la madre de mi madre. No habíamos hablado en más de un año. Ella tiene 83 años y normalmente se mantiene al margen de los líos familiares, pero me dijo que había visto la publicación. Su voz temblaba cuando dijo que siempre supo que algo estaba mal, que había visto cómo mi madre me trataba, pero que guardó silencio porque nadie escuchaba cuando intentaba advertirles. Luego se disculpó. Eso me detuvo porque en todos los años que había sido avergonzada, utilizada o manipulada, nadie de esa generación había dicho jamás las palabras, lo siento. Antes de colgar, dijo algo que nunca olvidaré. Tú no destruiste a la familia, Mariana. Solo dejaste de permitir que ellos te destruyeran a ti. Y eso se quedó porque por primera vez en años, sentí que no era yo la que estaba loca. No era desagradecida. No era fría. Simplemente había dicho no por fin. Y lo dije con tanta fuerza que otras personas también empezaron a ver con claridad. A la mañana siguiente, mi publicación ya había circulado. Claudia eliminó su Instagram. Mi madre publicó una cita enigmática sobre la traición y el perdón. Mi padre intentó actuar como si no hubiera visto nada de eso, pero ya estaba expuesto. Y lo que siguió después fue lo único para lo que no estaban preparados, la rendición de cuentas. No esperaba que todo se desmoronara tan rápido después de que la publicación se hiciera viral dentro de nuestro pequeño círculo. Pensé que tal vez generaría algo de tensión, algunas llamadas incómodas, y luego se apagaría. Pero algo cambió. El silencio se convirtió en consecuencias, y no para mí. El primer golpe real le llegó a Claudia. Su pequeño negocio paralelo, vendiendo enlaces de afiliados y trabajando con marcas locales en redes sociales, se vino abajo. Una marca de cuidado de la piel con la que colaboraba se puso en contacto conmigo en privado y me preguntó si la historia de la publicación era sobre ella. No respondí directamente. Simplemente les envié la captura de pantalla de su selfie en la bodega que publicó el día que entré en cirugía. Justo debajo del mensaje donde yo había pedido ayuda con los niños. Ellos cortaron la relación con ella al final de la semana. Su respuesta fue una ráfaga de historias sobre acoso en línea y personas que intentaban sabotear su negocio, pero no mencionó nombres. No podía mencionarme sin confirmar lo que todos ya sospechaban. Luego vino mi madre. Siempre había sido la titiritera silenciosa, la que estaba detrás de la cortina, manteniendo la imagen familiar pulida mientras tiraba de cada cuerda. Pero resultó que no era tan invisible como pensaba. Dos de sus viejas amigas, mujeres que había conocido desde los días de la iglesia, comentaron públicamente debajo de mi publicación preguntando si lo que dije era cierto. Yo no respondí, pero Elena sí lo hizo.
Ella respondió con solo 2 frases. Cada palabra es verdad. Tenemos las pruebas. Después de eso, mi madre intentó controlar los daños. Llamó a mi abuela, llamó a Elena, me llamó a mí 5 veces en una noche, dejando un mensaje de voz cada vez, cada uno más desequilibrado que el anterior. El quinto terminó con ella diciendo que yo había quemado todos los puentes y que no podía ser parte de esta familia nunca más a menos que reparara lo que había roto. Reproduje ese último mensaje de voz en altavoz mientras estaba sentada en la sala con Elena, Andrés y los niños. Nadie dijo una palabra. No necesitaba comentarios. Pero la consecuencia más inesperada vino de un correo electrónico que recibí unos días después. Era de un abogado. Al principio, entré en pánico. Pensé que mi familia estaba tratando de demandarme o silenciarme. Pero no era eso en absoluto. Fue una advertencia. Años atrás, mis padres habían abierto una cuenta compartida conmigo cuando los ayudé a administrar una propiedad que alquilaban. Lo había olvidado por completo. Resultó que mi nombre seguía ahí y recientemente intentaron mover fondos sin mi consentimiento. La cuenta fue bloqueada porque la firma no coincidía. El abogado que en su momento llevó el papeleo me avisó que debía revisarlo. Al hacerlo descubrí que habían intentado mover una suma considerable de dinero sin mi consentimiento que yo ni siquiera sabía que seguían ahí. No solo habían tratado de manipularme emocionalmente, también intentaban drenarme económicamente a mis espaldas. Me quedé helada, luego me volví fría. Transferí el dinero a un fideicomiso exclusivo para mis hijos y presenté un informe, no para demandar, sino para protegerme. Cerré cada vínculo financiero que aún me unía a ellos. El puente se quemó por completo. Pero esta vez no sentí tristeza ni pánico. Sentí libertad. Elena me escribió esa noche, ellos pensaban que eran intocables. Olvidaron que eras tú quien sostenía todo. Tenía razón. Sin mí, no solo estaban expuestos, se estaban desmoronando. Claudia se quedó sin patrocinios, mis padres luchaban por pagar cuentas, y mi hermano incluso buscó a Andrés, no a mí, para pedirle ayuda con un empleo. Pero yo no buscaba venganza. Ni siquiera alegría. Solo observaba caer todo, entendiendo al fin lo que debía aprender años antes. A veces el karma no llega como tormenta. A veces llega cuando alguien se marcha en silencio y se lleva toda la base consigo. En menos de 3 meses todo se transformó de manera irreversible. Claudia se mudó con una amiga tras perder su último contrato y abrió una nueva cuenta fingiendo que nada había pasado. Mis padres dejaron de llamar después de recibir una orden legal de desistimiento sobre la cuenta. Mi hermano nunca volvió a hablarme directamente. Andrés consiguió trabajo en otro estado. Y las llamadas, amenazas y culpas se detuvieron. No porque hubieran cambiado, sino porque se quedaron sin acceso. Sin recursos, se extinguió su interés. Y yo no los extrañé. Lo que más me sorprendió fue lo silenciosa que se volvió la vida. Sin pedidos constantes, sin emergencias inventadas, sin manipulaciones disfrazadas de obligaciones familiares. Solo paz real. Elena y Andrés permanecieron cerca. También mi abuela. Empezamos a cenar juntos cada domingo, solo nosotros y los niños. Mateo volvió a dibujarme en sus retratos familiares. Sofía me dijo que le gustaba porque la casa ahora se sentía segura. Esa palabra dolió más que cualquier disculpa que nunca recibí. Me inscribí en un curso en línea de negocios que había pospuesto por años y empecé a ahorrar dinero por primera vez en más de una década. Usé parte de lo recuperado para abrir cuentas de ahorro a nombre de Mateo y Sofía. Una tarde, llevándolos a comer helado, les dije algo que hubiera querido escuchar de niña: nunca son responsables de las malas decisiones de otros, ni siquiera si son familia. Ellos asintieron sin comprender del todo, pero lo harán. No hablé mal de sus abuelos ni de su tía. Simplemente dejé de incluirlos, de manera callada y permanente. Bloqueé números, guardé fotos antiguas y abrí un nuevo chat con quienes realmente habían estado: Elena, Andrés, mi abuela y la señora Ramírez. Ese fue mi nuevo círculo, mi verdadera familia. Sin dramas, sin expectativas, solo cuidado mutuo y presencia real. Meses después recibí una carta sin remitente. Solo una nota escrita a mano: no sabíamos lo que teníamos hasta que te fuiste. Lo sentimos. No tuve que adivinar quién la envió. La doblé, la guardé en un cajón y no respondí. No por rencor, sino porque ya no necesitaba nada de ellos.
ni dinero, ni aprobación, ni cierre. La verdadera lección no fue sobre la traición ni sobre la venganza. Fue sobre el poder. Sobre cuánto del mío había entregado durante años en nombre de la familia y lo bien que se sentía recuperarlo. No en voz alta, no de manera dramática, sino por completo.